Bienvenidos a un nuevo video del canal. Les damos la bienvenida, valga la redundancia, a todos los nuevos suscriptores, a las personas que también siempre están apoyándonos, revisando estos videos. Gracias a ustedes nos mantenemos en el aire. Gracias también a las personas que siempre nos están dejando sus comentarios, a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, ya que eso nos mantiene activos en estas páginas y sobre todo haciendo este tipo de orientaciones, informaciones, como ustedes les quieran decir. Bien, entonces en este video vamos a hablar de algo que es muy importante acerca de las pruebas psicológicas, cómo son las claves, se podría decir, la parte más útil, la más básica, para poder resolver exámenes psicológicos de personalidad y psicológicos clínicos. Como ustedes saben, a lo largo del año ya se han venido dando diversos procesos y vamos a hablar de cada uno de los procesos que se han venido dando durante el año 2021. Primero, los especialistas de la FAE, más o menos entre enero y febrero fue el proceso de especialistas de la FAE. Este proceso de especialistas estuvo enfocado básicamente para la parte de oficiales, también lo que es la parte de tropa, eso está todavía pendiente, pero en la parte de oficiales, los especialistas igual hubieron exámenes de inteligencia, exámenes de capacidades mentales, exámenes psicológicos clínicos y de psicología general. El perfil militar, también lo que es el examen clínico, entonces todo eso es un panorama de lo que le salió a la FAE. Luego de la FAE se empezaron a abrir ya los procesos como tal. Uno de los procesos para bachilleres fue la Policía Nacional, que se abrió específicamente para oficiales. El punto de la policía fue que el proceso fue muy rápido, no duró más que en 15 días ya les llamaron, les dieron las pruebas, entregaron carpetas, etcétera. Entonces ese llamamiento fue muy rápido, algunas personas no pudieron ni siquiera nivelarse, se les hizo bastante complicado. En esas fechas tuvimos alrededor de 100, 200 alumnos y la mayoría nos decían cuándo se va a abrir, cómo puedo yo tener en 2 días porque ya me toca dar mañana, no sabía que iba a ser tan rápido y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ese fue un proceso. En cambio a la policía les tomaron igual un examen de verdadero y falso, les tomaron exámenes de inteligencia, exámenes académicos y sí fue bastante complicado, fue bastante rápido el proceso, no se demoraron mucho y eso fue lo que la mayoría de personas les complicó. Luego de la policía ya empezaron a abrirse lo que es los llamamientos de la FAE y del ejército, que actualmente todavía están vigentes. También el de la Marina, que todavía están dando las pruebas médicas. Y en estos, el ejército todavía está tomando las pruebas, las diversas pruebas, y lo que es la FAE ya terminaron de dar las pruebas psicológicas. Entonces, con este pequeño panorama deben saber que es muy esencial tener los conceptos y los conocimientos de las pruebas psicológicas. De eso vamos a hablar en este video el día de hoy. Vamos a hablar cuál es lo más importante que deben saber para ustedes poder resolver estas pruebas psicológicas y que les vaya bien. Entonces, antes de empezar, les invitamos a suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido, compartir también estos videos, etiquetar a alguno de sus amigos para que más personas puedan llegar a esta información y sepan cómo estudiar. También les invitamos a nuestros cursos, ya que ahorita tenemos una promoción súper especial, bastante importante, bastante atractiva. Ustedes pagan un mes y reciben un mes gratis, pagan 2 meses y reciben 2 meses más, es decir, reciben 2 meses al precio de uno, 4 meses al precio de 2 y así sucesivamente. También tenemos un plan anual que tiene un valor de $300 en el cual ustedes revisan todos los cuestionarios de todas las escuelas, tienen clases con profesores para cada materia, clases en vivo, clases grabadas, se les envían los cuestionarios, eso es algo que estamos poniendo ahorita como prioridad, enviarles los cuestionarios a ustedes para que puedan revisar. Y es una nueva promoción que estamos por esta temporada, así es que si ustedes dicen, bueno, la policía se abrirá en julio, entonces ustedes dirán, me conviene ir en junio, me conviene ir a finales de julio, ¿cuándo me conviene ir? Entonces yo les recomiendo el curso de 2 meses para aquellas personas que quieren ahorrarse un poquito y estudiar bien. Entonces en esos 2 meses se les da todo lo que tienen que estudiar y puede ser que la policía ya se abra en julio. Lo mismo sucede con los especialistas. Supongamos que usted me dice, yo quiero un curso de 2 meses porque sabemos que los especialistas más o menos entre julio, agosto, septiembre, por ahí ya se abre. Entonces adquieren el curso de 2 meses, tendrían 4 y con eso ustedes prácticamente estuvieran cubriendo todo el proceso y evitan el problema de que al final tengan que estarse nivelando. Eso es una recomendación. Ahora, estudien donde estudien, traten de seguir entrenándose, así sean solos, pero desde antes, porque cuando ya llegue el proceso y ustedes van a abrir van a entrar a ese proceso y van a postular a eso, se les va a hacer muy complicado estudiar,
estar con el estrés de entregar la carpeta, que ya viene la prueba, ya viene la otra prueba y sí es un poco complicado. Entonces, si quieren información de nuestros cursos, aquí les dejamos el número de WhatsApp, nos mandan un WhatsApp y nosotros les respondemos con todos los cursos, aunque básicamente ahorita estamos con esa promoción, les repito, un mes reciben uno gratis, 2 meses reciben 2 gratis, 3 reciben 3 y el de 6 meses reciben un año, y aparte de eso tenemos un curso que es súper barato que cuesta $300 y es todo el año de clases. Entonces, bueno, aquí les dejamos, también les recalcamos que nosotros no sabemos cuándo se van a abrir las páginas, es muy complicado saber, o sea, las páginas pueden abrirse mañana, la policía, por ejemplo, puede estar abriendo ahorita un llamamiento y así es, o sea, la policía ellos necesitan y en ese momento lo hacen. Entonces, no podríamos saber ni les podemos decir, vean, van a ser solo para oficiales, va a ser solo para tropa. No podemos eso todavía saber porque eso depende del llamamiento. Lo que les recomendamos desde aquí es seguir las páginas oficiales, las cuentas oficiales, tanto de la página del SMI, la página del Esforce, dígase Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que tengan las páginas, ustedes estén pendientes, o sea, y si quieren saber cuándo se abre, cómo será el llamamiento, si usted puede o no puede, si se abrirá la carrera de especialistas que usted quiere, eso revisen en las páginas oficiales. Nosotros no damos información falsa, tratamos de no seguir esa mala costumbre que hay en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en donde dan información, escuchan por ahí algún rumor y ya, meten al grupo. Eso nosotros no hacemos. Para evitar todo tipo de desinformación, como están en las páginas oficiales de las mismas Fuerzas Armadas, sigan a las mismas páginas, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la clase como tal. En este caso vamos a hablar de lo que son las pruebas psicológicas y los diversos exámenes que han salido, les puede salir, y vamos a terminar con uno de los exámenes, ¿no? Vamos a empezar. Esta va a ser una serie igual de exámenes que vamos a subir, de todos los exámenes que han salido este año. Al final de esto vamos a ver el examen de psicología de la FAE. Así es que no se olviden estar pendientes a todos estos videos. Entonces, obviamente esto les sirve para el próximo año, ¿no? Es importante saber que esto les va a servir para el próximo año y eso es lo que debemos tratar de estar pendientes. Entonces, bueno, vamos con los diversos exámenes. Existen exámenes no se olviden, de personalidad, y también existen pruebas de psicológicas clínicas, ¿no? Dentro de la parte de psicología, ¿no? La parte clínica y la parte de personalidad. La parte de personalidad está enfocado en el perfil militar o policial, ¿no? Dependiendo de la escuela en la que usted quiera asistir. Mientras que la parte clínica es saber cómo usted está en su salud mental. Eso es básicamente, ¿no? Estas son las primeras pruebas que en todos los procesos les toman, díganse oficiales, bachilleres, etc. Entonces deben saber que existen diversos tipos de exámenes. Existen exámenes de verdadero y falso, existen exámenes de 3 opciones, de 4 opciones y 5 opciones. Un poco de esto ya hemos hablado en videos anteriores, pueden ir a revisarlos. Entonces, pero esto tiene algo que es muy importante, saber entender estos exámenes, saber cuándo un examen de verdadero y falso tiene que responderse de una manera, cuándo uno de 3 opciones tiene que responderse de otra, lo mismo con el de 4 y lo mismo con el de 5. Y también la diferencia está en que el perfil militar es cómo usted, cómo su mente se adecua a la escuela que quiere aplicar. Por ejemplo, el SMIR, el Esforce, etcétera, ¿no? Supongamos que usted, digamos, es una persona rebelde, ¿ya? Por naturaleza, tal vez su mamá le dice, mijito, dame lavando los platos, y usted le dice, ay, ¿por qué me la barrió? ¿Por qué no le mandas a él? Entonces, si usted tiene ese tipo de problemas, por ejemplo, es un poquito más complicado adecuar su perfil. No digo que no puede ingresar, pero es un poquito más complicado adecuar su perfil. Mientras que la parte de salud mental es, qué sé yo, usted oye voces, no puede dormir, se siente enfermo sin que esté enfermo. Eso es en cambio la psicología clínica y la de personalidad. Entonces estas dos pruebas están muy ligadas, inclusive los cuestionarios suelen ser los mismos, pero el enfoque es distinto, eso tienen que saber, son enfoques diferentes. Entonces, para entender esto, lo primero y lo más importante de esta clase van a ser aprender los adverbios de frecuencia. ¿Qué es esto de un adverbio de frecuencia? Lo que significa es con qué intensidad hago yo algo. Vamos a hablar de algunos básicos y luego vamos a irnos a los porcentajes como tal. Por ejemplo, si yo les digo siempre, a veces y nunca, ¿no? Entonces, si yo tengo estos 3 adverbios o estas 3 frases, como ustedes quieran decir, entonces si ustedes, ¿qué entienden por siempre? Pues entendemos por siempre algo que yo todo el tiempo lo hago. Por ejemplo, si les digo siempre desayuno, siempre me despierto a las 6, es decir, que todo el tiempo lo estoy haciendo, ¿no? Esto, al decir siempre, estoy asegurando que no hay variación, que se cumple a rajatabla. Mientras cuando yo digo a veces es de vez en cuando, tal vez no todos los días. Entonces vamos a poner un ejemplo, a veces juego fútbol, a veces oigo música, entonces es así.
Nunca, en cambio, eso sí es otro extremo en el que ustedes nunca van a hacer algo. Por ejemplo, yo nunca, qué sé yo, nunca he fumado algún tipo de sustancia o ingerido algo que no sea legal, nunca he matado a alguien. Entonces, son dos tipos de extremos que nosotros tenemos y sobre todo eso es básicamente un adverbio de frecuencia. Significa con la intensidad con la que yo hago algo. Eso es un adverbio de frecuencia, ¿no? O una palabra, una frase que me indica algo que yo estoy haciendo casi todo el tiempo o mejor dicho, con qué constancia se repite algo que yo hago en mi vida diaria, ¿no? O algo que yo pienso. Entonces, para entender esto mejor, vamos a poner los adverbios de frecuencia con porcentajes. Vamos a empezar desde el 100%. Obviamente vamos a ir al 90, 80, 70 y así vamos a irnos hasta el 0%, ¿no? Entonces, todos estos adverbios que acabo de decir o todas estas frases nos van a ayudar a entender cómo responder los cuestionarios. Obviamente no les estoy diciendo que esto ya sustituye una clase de psicología antes de que me salga un psicólogo de YouTube 100% militar certificado en ni sé dónde. Entonces, antes de que me salgan con eso, esto no sustituye a una clase de psicología. Es simplemente lo que ustedes deben conocer para de ahí sí ir a una clase, ¿no? Entonces, bueno, explicado esto, sabemos que el 100% se refiere al siempre. Eso significa cuando lo que usted quiere está en un 100% seguro de que usted lo está haciendo. Le repito, ¿no? Por ejemplo, si a usted les dicen, toma agua, entonces usted está seguro que todos los días toma agua, entonces usted dice, siempre tomo agua. Es decir, sin un solo día que haya fallado. Eso significa siempre. 90% en cambio significa que usted ya no es tan constante en eso, o sea, ya no es siempre, aún así sí sigue teniendo un hábito en hacerlo. Por ejemplo, a esto se le conoce como casi siempre. Entonces, estas pequeñas palabritas con estos porcentajes que les voy diciendo nos van a nosotros enseñando cómo poder responder exámenes. Entonces, bueno, en el 80% tenemos aquí un frecuentemente. Igual viene a ser exactamente lo mismo. Y aquí, bueno, al final les explico algo también que es importante. Luego acá tenemos generalmente. Y finalmente, valga la redundancia, tenemos el a menudo. Entonces, esto de generalmente, a menudo, etcétera. Estos primeros porcentajes de aquí son claves, ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, antes de eso les voy a explicar qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a menudo hago algo, por ejemplo, a menudo juego fútbol, significa que estoy en un 60%, o sea, no es, estamos en un 50 que sí, en un 50 que no, casi que estoy polarizándome en la mitad. Entonces, a menudo significa que no lo estoy haciendo tan generalmente. Mientras que generalmente, valga la redundancia, significa algo que yo lo estoy haciendo con bastante continuidad, mucho más frecuentemente y mucho más del casi siempre. El siempre es lo que nosotros le conocemos como un extremo, un absolutismo o una exageración. Una exageración, significa cuando yo, por ejemplo, es como que yo les dijera, siempre he sido bueno. O sea, imposible, por ahí tal vez algún día pensé algo mal. Entonces eso es una exageración. Ahora, luego vamos a hablar de los demás porcentajes. Estos porcentajes que acabamos de poner aquí tienen una connotación. Vamos a tener nosotros con aspectos positivos, o bueno, mejor dicho, vamos a tener que analizar lo que son aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué significa esto de aspectos positivos y aspectos negativos? Supongamos que yo les diga, vamos a poner un ejemplo, si yo les digo, siempre he colaborado con los demás. Eso es una exageración. Entonces, cuando un aspecto positivo está en una exageración, es decir, está en el siempre, este aspecto positivo debe ser falso en la mayoría de los casos. Hay casos específicos que obviamente eso se tratan con psicólogos y dependen de su perfil, pero en la mayoría de los casos suelen ser falsos. Por ejemplo, si yo les digo, siempre he dado de comer a las personas de la calle. Imposible, o sea, a veces nosotros tenemos la costumbre de decir siempre algo que hacemos de vez en cuando. Entonces, el siempre en la prueba psicológica se refiere a un 100%, que usted nunca ha dejado de hacer eso. Entonces, los aspectos positivos cuando hay una exageración, es decir, con el siempre, suelen ser falsos. Ahora, es muy importante también que ustedes sepan que los demás, en cambio, deben ser verdaderos. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, casi siempre ayudo a alguien. Sí, puede ser, casi siempre, o sea, no estoy mintiendo. Frecuentemente soy ordenado, también puede ser, es verdadero. Entonces fíjense que son aspectos positivos, ser ordenado, ayudar a la gente. Por ejemplo, yo les digo, generalmente tengo buenos pensamientos. Entonces, generalmente significa con frecuencia, es decir, el 70% de las veces yo tengo buenos pensamientos. A menudo tengo buenos deseos. Entonces, todo esto son aspectos positivos que suelen ser verdaderos, excepto en las exageraciones.
Mientras que los aspectos negativos, en este caso, por lo general suelen ser falsos. Por ejemplo, si yo les digo, generalmente tengo ganas de pegar a alguien. No, pues, o sea, eso es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es algo negativo, en estos porcentajes que acabo de poner aquí como primera instancia, deben ser falsos. Entonces, les recomiendo y les incito a que pongan aquí en los comentarios para irles revisando. Por ejemplo, ustedes pueden decir, casi siempre colaboro con mi mamá. Listo, pues verdad, le puedo creer, porque casi siempre significa que es continuo, pero no todas las veces, ¿no? O qué tal si usted me dice, frecuentemente le ayuda a un perrito de la calle, a un señor que esté por ahí con ganas de comer y tal vez no tenga. Entonces eso lo entiendo, pero si usted me dice, yo siempre he sido bueno, ahí sí ya lo dudo, ¿no? Porque siempre ya es un absolutismo. Y lo mismo sucede con los negativos. ¿Qué tal si usted me dice, o tal vez se confunde y no lee bien y dice, a menudo he mentido, y usted pone verdadero? Entonces significa que usted casi siempre está mintiendo. O sea, fíjese, el 60% que usted me diga, a menudo he mentido, significa que usted, o sea, a usted no se le puede creer. El 60% de las cosas son falsas. Entonces, los aspectos negativos en estos porcentajes deben ser falsos. Entonces, una vez entendido eso, vamos con la otra parte de la tablita, los aspectos que vienen desde el 50% hacia abajo. Entonces, el 50% es en ocasiones. Y esto es como estar en la mitad. Es decir, por ejemplo, como que a mí me dijeran, ¿te gusta el fútbol? En ocasiones, hay veces que le veo, hay veces que no. O sea, ni lo uno ni lo otro, estoy en la mitad. No sé si me estoy explicando. Si no me entienden, dejen un comentario y yo trataré de responderles. Entonces es como que me dijeran, ¿te gusta, sigues a la selección de ecuatoriana de fútbol? Yo a veces, o sea, no, en ocasiones no le sigo muy bien. Entonces eso es ni sí ni no, ni me va ni me viene, como se puede decir. Por eso está en el 50%. Y de aquí en adelante ya vienen otro tipo de aspectos. Por ejemplo, si yo les digo algunas veces, ¿ya? Algunas veces es con C, no con S, es importante tener buena ortografía. Entonces, algunas veces estamos hablando de un 40% de frecuencia con lo que yo hago eso. Ahora, el 30% de frecuencia es alguna vez. Son dos cosas diferentes, ¿no? Algunas veces y alguna vez. Algunas veces significa que lo he repetido, mientras que alguna vez es que solo lo he hecho una sola vez, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el 20% es raras veces, mientras que el 10% es rara vez, es exactamente lo mismo, o sea, va disminuyendo la intensidad. El 5% es casi nunca, o sea, no llega a ser nunca, pero es casi nunca. Y el 0% es nunca específicamente. Y acá también tenemos otro absolutismo, otro extremo o también otra exageración, el nunca. Entonces en el nunca y en el siempre hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, dicho esto, estos intervalos de aquí o estos porcentajes de aquí también tienen una explicación, también tiene que ver con los aspectos, entonces aspectos positivos y aspectos negativos. Por ejemplo, en este caso los aspectos positivos deben ser falsos, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, aunque parece lo contrario, ¿no? Algunas personas dicen, no, es que cuando es algo positivo siempre pon verdadero. No, dependen de estos porcentajes como estamos diciendo aquí. Ahora, antes de continuar con estos aspectos, los porcentajes significan el perfil que usted tiene. Por ejemplo, aquí voy a poner una gráfica del perfil. Supongamos que este sea su perfil, ¿no? Entonces aquí les pongo unas gráficas y les digo, a ver, el perfil para entrar al ejército no puede pasarse de este punto y de este punto. Pero esto es lo perfecto, o sea, ninguna persona va a llegar exactamente a este punto y exactamente a este punto, porque todos los humanos tenemos problemas. Es decir, cada uno de nosotros tenemos problemas psicológicos, unos más fuertes que otros, pero no va a llegar usted a ser perfecto. Y si hay alguien perfecto, pues déjeme felicitarle, ¿no? Entonces, tal vez debería usted estar en la NASA, no sé, inventando cosas o algo. Pero yo personalmente creo que no hay nadie que llegue a la perfección. Ahora, dicho esto, muchas veces nosotros queremos que nuestras puntuaciones estén en estos extremos. Y eso es un error también. ¿Por qué? Porque estar en estos extremos significa que yo soy muy perfecto, me van a anotar en la prueba y me van a sacar del proceso. Lo que se puede hacer es, pueden variar ustedes un poquito el perfil por aquí, un poquito por acá. Lo que no pueden hacer es estar muy lejos, por ejemplo, por acá muy abajo, por acá muy arriba. ¿Por qué? Porque ahí ya significa que usted tiene problemas psicológicos. Y eso sucede cuando no leemos bien estos adverbios. Por ejemplo, ahí les repito, hay veces que nos dicen, siempre responde a lo que es bueno, responde siempre verdadero. Entonces, eso es un error. Les repito, por ejemplo, ¿qué tal si me dicen, en ocasiones ayudo a la gente? Y uno se queda, en ocasiones. Sí, verdad es, no. Todos estos de en ocasiones, sí, bueno, en ocasiones aún sí, ¿no? Pero algunas veces, como que ustedes dijeran, algunas veces ayuda a su prójimo. O sea,
significa que usted a veces ya cuando le toca, como decir vulgarmente, ¿no? Entonces, es muy importante saber estos porcentajes porque esto nos ayudan a que nosotros podamos responder bien estas pequeñas respuestas, preguntas, mejor dicho, o estos pequeños cuestionarios que nos toman. Entonces, le repito, ¿no? 50% en ocasiones es que no está ni en un lado ni en el otro. Luego tenemos algunas veces, alguna vez, raras veces, rara vez, casi nunca y nunca. Casi nunca significa que algo lo ha hecho. O sea, alguna vez ha intentado hacerlo, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho siempre, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de casi nunca? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando están en la parte psicológica, no saben diferenciar entre el qué es el casi nunca y qué es el casi siempre. Entonces, son dos cosas diferentes que parecen lo mismo, pero no lo es. El casi nunca tiene que ver siempre con tendencias de algo que usted no está haciendo. Para que se entienda mejor, vamos a poner un aspecto positivo y un aspecto negativo y le vamos a poner aquí. Por ejemplo, si yo les digo, casi nunca ayudo en mi casa, eso significa que usted, qué sé yo, una vez de cada 100 veces que le dicen, usted ayuda en su casa. Eso significa, entonces, en ese caso yo los aspectos positivos les voy a poner falsos, mientras que los aspectos negativos les voy a poner verdaderos. Vamos a poner otra vez, insisto, en este mismo ejemplo. Casi nunca ayudo en mi casa. Entonces eso es falso, porque se supone que yo debo ayudar en mi casa. Otro ejemplo, casi nunca sigo órdenes. O sea, hay que seguir normas, hay que seguir órdenes. Entonces ahí le pongo falso. Fíjense, seguir órdenes podría decir que es un aspecto positivo. Pero si le ponemos casi nunca sigo órdenes, entonces fíjense cómo ya todo el contexto cambia y me puede ir mal en el examen. Y eso es uno de los errores que cometen muchas personas. Lo mismo sucede con el nunca. El nunca es una exageración. Imagínense que yo les dijera, nunca he mentido. No, pues eso es falso. ¿Por qué? Porque alguna vez mentí. Entonces todos estos conceptos se deben analizar individualmente, uno por uno. Por eso es que inclusive con nuestros alumnos, bueno, y esperemos que ustedes también pues estén estudiando así, hay veces que hemos repetido 1, 2, 3, 5 veces todo esto de los adverbios de frecuencia, se les ha dado en clases, se les ha dado los cuestionarios, se les explica una y otra, y aún así hay veces que sí fallan unas 2, 3 preguntas. Entonces es bastante complicado entender cuando, le repito, no tenemos costumbre de estas frasecitas. Eso es uno. Y el otro punto por el cual se jalan es que no les van a poner en el examen siempre, casi siempre, frecuentemente, no, les van a poner sinónimos. Y entonces aquí las personas que ya dieron las pruebas no me van a dejar mentir, hay palabras muy rebuscadas, palabras extrañas. Entonces, si ustedes me están viendo y quieren ingresar a algún proceso futuro, les recomiendo que estas palabras extrañas ustedes las consulten con un diccionario de sinónimos y antónimos. Traten de buscar por lo menos al día, todo el tiempo, siquiera unos 10 sinónimos y antónimos. Créanme que con eso están haciendo mucho por su curso. Entonces eso es lo más importante, por su sueño, por ingresar a la SMIL, al Esforce, etcétera. Entonces con eso, por ejemplo, tal vez no le dirán en ocasiones, le pondrán un sinónimo, tal vez no le dirán a menudo, le pondrán algo parecido. Entonces usted ya sabe, puede defenderse si tiene un buen vocabulario. Bien, para terminar esta primera parte de la clase, lo que he tratado de explicarles es que las frases que me ponen se llaman adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia se deben analizar bien y sobre todo tranquilamente, calmadamente, se debe leer, interpretar y dar una respuesta. Vamos a poner algunos ejemplos y con eso terminamos para pasar a resolver un examen, ¿no? Entonces, o una parte de un examen, ¿no? Entonces, si yo les digo, a ver, siempre soy bueno. Eso es falso. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo voy a ser bueno. Eso significa que todos los días, toda la vida estoy así. Casi siempre ayudo a alguien. Sí, eso sí puede ser verdadero. Entonces, ¿qué tal si a mí me dicen casi siempre miento? No, pues eso es falso porque significa que soy un mentiroso empedernido. O ¿qué tal si me dicen nunca he mentido? Tampoco, porque alguna vez mentí. Todos estos adverbios de frecuencia se deben analizar bien y se deben resolver bien. Muy bien, dicho esto, vamos ahora sí a un examen. Como les dije, el objetivo de estas clases va a ser explicarles algo de psicología, no todo, les repito esto, esta clase no sustituye a una clase con un psicólogo, es una pequeña orientación y espero que les sirva, ¿no? Vaya para que sepan cómo estudiar, cuando vayan a algún lado a estudiar, ustedes digan, a ver, me enseñan esto, y si no, pues vayan corriendo si no les están enseñando estas cosas. Bien, y otra parte de la clase u otro objetivo es que ustedes puedan ir viendo los cuestionarios que han salido durante todo el año, y este es uno de los cuestionarios del que les salió tanto a la Marina, a la Armada, pero como especialistas, y resulta que el mismo le salió a la FAE, así es que es importante que ustedes pues, le puedan resolver. Este examen está por demás decir que es de verdadero y falso, es de dos opciones, entonces al ser de verdadero y falso, estamos polarizados en el siempre o en el nunca, entonces hay que estar pendientes ahí, no son dos extremos, verdadero es siempre, falso es nunca. Es como que a mí me dijeran,
¿Te gusta el fútbol? No, falso. A mí personalmente no me agrada el fútbol. ¿Te gusta el reggaetón? No, falsísimo, más que falso, no me agrada. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, también, qué sé yo, tal vez me dicen, ¿te gusta comer? Sí, verdadero. Entonces, todas esas cosas estamos hablando de este examen. O sea, ya está una polarización. Ya estamos hablando de adverbios de frecuencia que deben ser lo uno o lo otro. No se olviden de dejarnos su like si les está gustando el video, si están aprendiendo algo, si han aprendido algo mejor, algo nuevo, pues déjenos sus comentarios, déjenos su like. También no se olviden que les invitamos a nuestro curso. Ahorita estamos con la promoción 2 por 1. Si escuchan por ahí un poquito de ruidos porque está lloviendo bastante fuerte aquí en Quito en estos últimos días. Pero bueno, si ustedes cancelan un mes, no se olviden que reciben uno gratis. Si cancelan dos, reciben dos. Si cancelan tres, reciben 3 meses gratis. Entonces es una super promoción para aquellas personas que no saben cuándo se va a abrir el proceso y que quieren ahorrarse un poquito de dinero. Y sobre todo esta super promoción de que un año les cuesta $300. Mándenos un WhatsApp para que puedan inscribirse en el curso. Está por demás decirles también que tenemos 50 cupos por periodo. Así es que ya ha pasado con otras personas, ¿no? Dicen, yo me voy a inscribir en diciembre y luego resulta que ya no hay la promoción. Entonces traten de reservar su promoción y sobre todo pues nosotros tratamos de siempre darles la mejor atención académica. Dicho esto, pues vamos con este examen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir respondiendo según mi criterio. Vamos a hacer desde la 1 a la 30. Y luego vamos a ver con el software. Ahora, el software no sustituye las respuestas de un psicólogo. Un psicólogo tiene que explicarle por qué es una respuesta, por qué es la otra respuesta y así sucesivamente. Entonces, bueno, dice, últimamente parece que me quedo sin fuerzas. Antes de empezar, les recomiendo que ustedes también vayan haciendo lo mismo en una hoja. Tomen una hoja y vayan respondiendo y luego vean en qué se equivocaron cuando yo les haga la corrección. Con azul voy a poner mis respuestas y con rojo voy a poner las respuestas del software. Últimamente, o sea, significa que estoy frecuentemente, parece que me quedo sin fuerzas. Falso. O sea, yo personalmente le pongo falso, porque es algo frecuente. Fíjense, no es que me están diciendo casi siempre, me están diciendo últimamente. Me parece muy bien que hayan normas porque son una buena guía a seguir. Verdadero. Disfruto haciendo tantas cosas diferentes que no puedo decidir por cuál empezar. No, falso. Eso, tantas cosas, fíjense, mucho se refiere aquí. Dice, gran parte del tiempo me siento débil y cansado. Falso, completamente falso. Sé que soy superior a los demás, por eso no me importa lo que piensen. Completamente falso. La gente nunca ha reconocido, nunca, fíjense, o sea, jamás en su vida ha reconocido las suficientes cosas que he hecho. Falso. Fíjense que aquí hay ya un adverbio de frecuencia. Tal vez a ustedes no le reconocen, pero eso no significa que nunca, ¿no? O sea, nunca es que ya realmente usted ha sido un marginado toda la vida y eso es imposible. Si mi familia me presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren. No, falso, significa que usted no trabaja bajo presión. La gente se burla a mí, a mis espaldas. Falso. Hablando de lo que hago, no sé, no me interesa eso. Frecuentemente, fíjense, critico mucho a la gente que me irrita. Falso. O sea, eso significa que usted casi todo el tiempo está criticando. Raramente, o sea, eso sí es de vez en cuando, exteriorizo las pocas emociones que suelo tener. Raramente expreso las pocas. Falso. Bueno, luego voy a verificar. Puede ser que por aquí me haya equivocado. Insisto, las respuestas de azul son las que yo creo que están bien. Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino. Falso. Camino muy bien. Muestro mis emociones fácil y rápidamente. Falso. He pasado mis hábitos de tomar, en el pasado, mis hábitos de tomar drogas me han causado problemas a menudo. Falso. En el caso suyo, esperemos que no ingieran ninguna sustancia. Algunas veces puedo ser bastante duro y desagradable con mi familia. Completamente falso. Las cosas que hoy van bien no durarán mucho tiempo. Falso también. Es un pensamiento muy negativo. No hay que ser tampoco extremistas, como ya dijimos en el principio de la clase. Soy una persona muy agradable y sumisa. Muy agradable, muy agradable, no, tampoco. Entonces voy a poner falso yo aquí. Les repito, estoy poniendo mis respuestas. Hagan lo mismo y luego verificamos con el software. Dice, cuando era adolescente tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el colegio. Falso, muchos problemas, dice, o sea que casi siempre estuve en problemas, así que no. Tengo miedo a acercarme mucho a otra persona porque podría acabar siendo ridiculizado y avergonzado. Falso. He tenido pensamientos, parece que elijo amigos que terminan tratándome mal. Falso. Bueno, aquí la mayoría estoy poniendo yo falso. He tenido pensamientos tristes la gran parte de mi vida desde que era niño. Falso. Me gusta coquetear con personas de otro sexo. Bueno, verdadero, no va a ser del mismo sexo. Soy una persona muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente. Falso. Dice, beber alcohol nunca me ha generado verdaderos problemas en mi trabajo. Falso.
Aquí es algo muy importante. Beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas. Algunos de ustedes dirán, no, pues verdadero, porque nunca me ha causado problemas. Pero hay que saber leer bien, porque me dice, verdaderos problemas en mi trabajo. Significa que usted sí ha tenido problemas. Eso es a lo que me refiero cuando les digo que hay que saber leer bien. Pilas con eso. Hace muchos años comencé a sentirme un fracasado. Falso. Me siento culpable muy a menudo sin ninguna razón. Falso. Los demás envidian mis capacidades. Falso. Cuando puedo elegir prefiero hacer las cosas solo. Falso. No, aquí ustedes tienen que saber hacer las cosas en equipo. Pienso que el comportamiento de mi familia debería ser estrictamente controlado. Falso. La gente normalmente piensa que soy una persona reservada y seria. Verdadero, bueno, en mi caso sí. Últimamente he comenzado a sentir deseos de destrozar cosas. Falso. Muy bien, entonces espero que ustedes también lo hayan hecho de esa manera. Aquí les dejo para que ustedes puedan hacer lo mismo, revisen y vamos ahorita a pasar a lo que son las respuestas. Ahora, lo que les quiero decir con esto no significa que esto ya es, ¿no?, las respuestas del examen, ni mucho menos, porque estas respuestas dependen mucho de su perfil. Tal vez algunas personas no las entienden y se les complica un poco, pero depende mucho de su perfil. Bien, entonces lo que voy a poner ahorita es del software y luego vamos a ir comparando si hice bien o hice mal para de ahí verificar cómo está mi perfil. Pero eso se hace en un software o con un psicólogo. Entonces hagan lo mismo y ustedes con este pequeño ejercicio pueden ir donde un psicólogo, un software, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, la primera me dicen que es falso, la segunda me dicen que es verdadero. Y de ahí vemos un montón de falsos desde la 3 hasta la 19. Todos son falsos. A ver, pongamos. Voy a poner primero la corrección y luego voy a comparar a ver si es que por ahí me equivoqué en algo, ¿no? Desde la 3 hasta la 19. Hasta la 19 sí, me dicen que es falso. Entonces vamos ahí en la 15, 16, 17, 18 y 19 son falsos. Luego la 20, 21 me dicen que son verdaderos, verdadero y verdadero. Luego me dice que la 20 y estamos en la 22. En la 22 me dicen que es falso. La 22 falso. La 23 me dicen que es verdadero, según el software, insisto en eso. La 24 en adelante hasta la 30 me dicen que es falso. A ver, vamos a ver. Entonces, ustedes también copien estas opciones, estas respuestas y verifiquen en qué cambiaron, ¿no? En qué les fue mal. Bueno, voy a ver en qué me equivoqué. A ver, la primera está bien, la segunda está bien, la tercera está bien, la cuarta también, la quinta también, la sexta también, esta también, la de acá, esta también, esta también, esta también. Estamos hasta ahí todo bien, no he fallado en ninguna hasta ahorita. Espero que ustedes tampoco lo hayan fallado. Aquí fallé. A ver, dice, he tenido pensamientos tristes la gran parte de mi vida desde que era niño. A ver, vamos a verificar la respuesta de la pregunta 20. Me dice que aquí debo ponerle verdadero. Dice, he tenido pensamientos tristes la gran parte de mi vida. Por ejemplo, esto es uno de los puntos que yo les quiero recomendar a todos los que han comprado cuestionarios, ¿no? Porque ya nos han escrito y nos han dicho, yo he comprado cuestionarios y no me salió, no aprobé. Todo. Es por estos pequeños detalles, fíjense. El software a veces nos da una respuesta que yo no le entiendo, porque fíjense, he tenido pensamientos tristes la gran parte de mi vida desde que era niño. Yo le pongo falso, pero aquí dicen que el software me dice que es verdadero. Aquí es en donde yo debo ir donde una psicóloga o un psicólogo y decir, a ver, ¿por qué el software me dice que es verdadero? Y aquí hay dos opciones. Puede ser que mi perfil esté un poco mal y tenga que corregirlo, y la otra puede ser que en las preguntas que vienen adelante se pueda corregir esto. Entonces eso es básicamente un análisis de un cuestionario, por eso no le recomendamos memorizar. Entonces eso es importante. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo un conflicto. ¿Por qué dice que he tenido pensamientos tristes? No lo sé, pero aún así esta pregunta, por ejemplo, yo debería consultar con un experto que obviamente me pueda a mí decir, a ver, con respecto al ejército, esta pregunta debe ser verdadera por esto, por esto, por esto y por esto. O sabes que el software está mal porque tu perfil está un poquito chueco y le vamos a corregir. Eso es básicamente. Obviamente está por demás decirles que estas respuestas son de mi perfil, así es que ustedes necesitan su perfil cada uno. Bueno, me gusta coquetear con personas de otro sexo, en este caso es verdadero, aquí es falso, acá tengo otro problema. Dice, beber alcohol nunca me ha generado... bueno, aquí le leí mal yo, aquí creo que leí mal, ese sí fue mi error, aquí le ponen verdadero. Y en este caso yo puse falso. Bueno, el software puede ser que tenga razón aquí, así es que no tengo dudas acá. Ustedes también vayan anotando sus dudas para que puedan ir corrigiendo. Me siento culpable muy a menudo. Bueno, aquí es falso, 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 falso y aquí hay un verdadero. La gente normalmente piensa que soy... claro, obviamente yo puse que soy reservado, pero ustedes deben ser sociables, ¿no? Deben saber llevarse con las personas, gente, etcétera, ¿no? Entonces aquí tampoco tengo dudas.
Y este es falso. Es decir, yo realmente tengo dudas solo en una pregunta. Esta sí tendría que analizarla, resolverla, corregir mi perfil, ver la gráfica, decir al psicólogo, psicóloga, etcétera, que me explique qué debo hacer. Y así yo poder tener una muy buena, un buen perfil. Aunque también está por demás decirles lo que les decía al principio, valga la redundancia, no somos perfectos. Puede ser que aquí yo me haya equivocado. Y eso en lugar de perjudicarme me ayuda. ¿Por qué? Porque así las mismas Fuerzas Armadas se dan cuenta que yo no estoy mintiendo ni estoy robotizado. Entonces les dejo estas preguntas de acá también para que ustedes las puedan hacer. Les voy a dejar, pueden hacer una captura de pantalla, está desde la 31 hasta la 70, háganle una captura y traten de hacer el mismo proceso que yo acabo de hacer. Coméntenme cómo les fue a ustedes en esta primera parte. No es tan complicado y este examen les salió a la FAE. Si ustedes están viendo, pues deben acordarse, deben revisar. También les salió a los de la Armada y es muy posible que los siguientes procesos les salga algo similar. Tal vez no el mismo, pero algo similar. Gracias por ver este video, gracias también por seguirnos, por estar hasta el final del mismo. Espero que les haya gustado esta clase, les parezca muy interesante, les parezcan buenas. Así nosotros pues sabemos que debemos seguir haciendo más clases como estas. Les invitamos una vez más a nuestro curso, aprovechen la promoción, tenemos cupos limitados. Y no se queden fuera, ya que los procesos están a la vuelta de la esquina. Algunos me dirán, no, yo quiero para el SMIL el año que viene. El año que viene ya es de enero, ¿no? O sea, enero, ¿cuánto estamos? Ya junio, no se toma en cuenta. Cada vez que ya llega un mes, ese mes ya no se le toma en cuenta. Es decir, nos queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tienen 6 meses. Nosotros recomendamos para aprender bien, por lo menos 6 meses. Por ejemplo, si quieren 6 meses de estudio, pueden pagar el de 3 meses y con eso ya tienen. O si no, se ahorran un poco más de dinero y pagan de una vez el anual y con eso ustedes tienen clases todo el año. Bueno, sin más, espero les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. De mi parte, gracias a todos por vernos y quedarse hasta el final. Esperen también a los demás videos que vamos a hacer, en donde vamos a dar los grupos gratis. Todavía no tenemos esos grupos porque esos grupos son para los próximos años, no son para estos años, son para los siguientes. Gracias por vernos, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo. Gracias.